Buenas tardes a todos. Yo soy Diego Conesa. Entre otras muchas cosas, me autodenomino a mí mismo como el mayor experto en salud y nutrición humana del planeta. Ay, qué dale. Y quería que nosotros presentáramos mejor que eso. Soy inmejorable. No voy a decir aquello de prepotencia aparte, porque no son prepotencias, es la puñetera realidad. Son 27 años de experimentación, haciendo lo que nadie ha hecho, experimentando con lo que casi nadie ha experimentado y llegando a conclusiones en las que otros se han parado por dar razones. Yo no tenía necesidad de pararme en ellas porque lo que buscaba era la verdad de cómo se consigue la salud y cómo se evita el tener que enfermar, y lo conseguí, lo he hecho funcionar. Yo empecé hace 27 años en el mundo del vegetarianismo. No entré en él por razones de defensa animal, ni por ideología anarquista, ni por historia. Yo entré en el vegetarianismo simplemente porque inicié una búsqueda particular de la felicidad, y un día cayó en mis manos un libro que decía que comiendo animales muertos tus capacidades mentales no podían ser las mismas que si no los comes, que podía afectar a tus capacidades mentales. Aquello me iluminó una bombillita en la cabeza y me dijo, no, si yo lo que quiero es ser feliz, necesito que mis capacidades mentales estén en su óptimo, que den lo mejor de sí. En aquel mismo momento empecé la aventura en el vegetarianismo. Estamos hablando de hace 27 años, donde prácticamente no había vegetarianos en España, y era un auténtico bicho raro el que se empezaba a mover en esos temas. Había poca información, pero yo tuve la suerte de que comencé a darme cuenta de que al cambiar la forma de alimentarme también cambiaba mi forma de pensar, y eso me motivó mucho. Dije, si cambia mi forma de pensar es porque hay una relación absoluta y estrecha entre las cosas que comemos y nuestro estado mental. Y yo quiero el óptimo de mi estado mental, porque el óptimo de mi estado mental tiene que ser la felicidad. Entonces me empecé a rayar con el tema y a meterme muy a fondo en él. Y me di cuenta que para saber exactamente la respuesta a la pregunta más controvertida que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra, que es ¿qué y cómo debemos comer? ¿Y en qué cantidad? Esa es la pregunta más controvertida que se puede hacer cualquier ser humano a sí mismo. Pues me di cuenta que para eso la información no la podía sacar de otro sitio que no fuera mi propio cuerpo. Entonces comencé una serie de experimentos conmigo mismo, en los cuales probé todos los alimentos que la naturaleza tiene disponibles para el ser humano, y los probé de una forma que a mí me pareció la más científica, que es comerlos de manera exclusiva en un solo día cada clase de alimento, para comprobar lo que sucedía con él a nivel digestivo, para la cual hice una serie de experimentos en los que media hora después de haber comido la comida la vomitaba y analizaba el contenido del estómago, lo que había pasado con la comida en esa media hora en que habían sido ingeridos, qué serie de jugos gástricos habían atacado al alimento, etcétera, etcétera, y lo que había pasado ahí en el primer trozo del tracto digestivo. Y al mismo tiempo hice otra serie de experimentos que consistían en análisis fecales. No había otra forma más sencilla de saber lo que había pasado con cada alimento en el cuerpo que cuando lo analizábamos después de haber pasado por el tracto digestivo. Ahí no solo fueron experimentos visuales, sino también estuvieron asistidos por un laboratorio, y pasó una cosa muy curiosa, que es que descubrí algo que para mí es el paradigma de la historia de la humanidad, que es el hecho de que la mayoría de alimentos que comemos en el mundo actual pasan literalmente de largo por nuestro tracto digestivo. ¿Qué quiere decir que pasan de largo? Que no dejan ningún tipo de beneficio en él, y por desgracia en la naturaleza no hace cosas que sean inútiles, y cuando algo no te deja un beneficio, lo que sí te está reportando es algo negativo, es un daño. Bien, los alimentos básicamente se distribuyen en 4 tipos, que son lo que llamamos en nutrición los principios inmediatos: los azúcares, las grasas, las proteínas y los almidones.
todos los alimentos, aparte de tener vitaminas, sales minerales, etcétera, etcétera, tienen en su composición uno de estos principios inmediatos en mayor cantidad, que es lo que los define como tales. Si tienen mucho azúcar, un alimento se clasifica como azúcar; si tiene mucha grasa se clasifica como grasa; si tiene mucha proteína se clasifica como proteína; y si tiene mucho amino se clasifica como amino. El resultado de los experimentos que hice a nivel fecal y digestivo demostró que tanto las grasas como las proteínas como los almidones no eran asimilados por el cuerpo. El único principio inmediato de nutrición de los alimentos que se quedaba dentro del organismo eran los azúcares. Claro, fijaos el choque, porque yo estaba enfrente de una humanidad que se alimentaba principalmente de esas cosas que yo había descubierto en mi propio cuerpo que no se asimilaban. Con lo cual, ¿qué hice? Abrí un centro de ayuno hace 23 años y empecé a experimentar lo que había demostrado con mí mismo con otras personas. Tuve la suerte en esa época de encontrar a un profesor alemán, el profesor Arnold Lehrer, que él había desarrollado un sistema en base a que había llegado a las mismas conclusiones que yo, en base a experimentos personales. Él había tenido una enfermedad, un mal en uno de los riñones, y no conseguía curarle, lo retiraron de su trabajo y se dedicó también a hacer experimentos dietéticos, y llegó a las mismas conclusiones que había llegado yo. Había una diferencia clara entre él y yo. Él había pasado mucho tiempo experimentando con sus descubrimientos y había desarrollado un sistema sanativo. Bien, ese sistema sanativo consistía en que él decía que las enfermedades eran causadas por el mismo cuerpo intentando defenderse del residuo que le habían dejado en el organismo los alimentos inadecuados. Pero curiosamente, y en eso se diferenciaba del resto de metodologías dietéticas que existían, se había dado cuenta de que lo que ocurre en realidad en el cuerpo cuando comemos cosas inadecuadas no es que esas cosas inadecuadas nos ensucien, sino que el cuerpo se ve obligado a defenderse de ellas. La naturaleza tiene unos sistemas de defensa que nos protegen contra las cosas inadecuadas. Si no, la gente se drogaría y moriría al instante. Eso no ocurre. Tenemos cierta capacidad de defensa porque si no estaríamos vulnerables dentro de la naturaleza. ¿Qué pasa? Él descubrió que cada vez que ingerimos un alimento inadecuado que no es azúcar, el cuerpo fabrica una gelatina, a la cual llamamos mucosidad, para defender su tracto digestivo. Los alimentos inadecuados son muy ácidos para nuestro tracto digestivo y dañarían el tracto digestivo si el cuerpo no se defendiera de él. ¿Cómo se defiende? Fabricando una gelatina, que es una mucoproteína, que lubrica el tracto digestivo y evita que la acidez de los alimentos inadecuados nos dañe el tracto digestivo por dentro. ¿Qué pasa? Nosotros, desde que salimos de la vida salvaje, donde el ser humano vivió durante muchísimos más años de los que estamos viviendo ahora de forma civilizada, porque en realidad la vida civilizada de hoy en día yo siempre digo que es un ensayo, porque nosotros hemos vivido, algunos dicen que 4,5 millones de años de forma salvaje, como los animales, sin inventar cosas, sin fabricar cosas, sin tener que producirnos nuestros propios medios de vida. En aquella época vivíamos de forma natural porque comíamos de forma natural. Cuando empezamos a comer de forma inadecuada, cuando adaptamos otros alimentos a nuestra forma de comer, fue cuando el cuerpo se vio forzado a fabricar esa mucosidad, a lubricarse. ¿Qué pasa? Si nosotros hubiéramos comido mal una vez solo y después hubiéramos seguido comiendo bien, el cuerpo hubiera expulsado esa mucosidad que había fabricado como protección y aquí no hubiera pasado nada. El problema es que los seres humanos siguieron insistiendo en una forma de alimentación inadecuada, lo que obligó al cuerpo a seguir fabricando continuamente esa mucosidad protectora. Para que lo entendáis gráficamente, imaginaros que ahora se pone a llover fuera y cuando salimos está lloviendo y nos ponemos un chubasquero. En ese momento el chubasquero es algo bueno porque nos sirve de protección. Pero deja de llover y no nos quitamos el chubasquero. Mañana vuelve a llover otra vez y en lugar de
vemos la lluvia, nos volvemos a poner otro chubasquero encima. Y nos vamos poniendo chubasqueros y llega un momento en que llevamos tantos chubasqueros que no podemos mover. ¿Qué pasa cuando llevamos muchas capas? Pierde la agilidad y te obstruye. Eso es exactamente lo que nos pasa en el cuerpo, en el organismo. Tenemos tanta gelatina que ha fabricado el cuerpo para defenderse de los alimentos inadecuados que comemos continuamente en la vida civilizada, que nuestro cuerpo está saturado de mucosidad. Eso lo veis claramente porque la naturaleza, cuando consigue un extra de energía, decide utilizarlo en lo que más falta le hace, que es siempre librarse de los excesos de suciedad que tiene dentro. Y la principal suciedad que tiene el cuerpo dentro es la propia mucosidad que él ha fabricado para defenderse de los alimentos inadecuados. Bien, cuando el cuerpo economiza energía por alguna razón, o las células del cuerpo se contraen porque hace frío, o se expanden porque hace mucha calor, la suciedad en forma de mucosidad que tenemos acumulada dentro del organismo se suelta, y la naturaleza trata de sacarla de nuestro cuerpo de una forma severa, por ejemplo en un resfriado. Todo habría observado la cantidad de flema que sacamos por la nariz y por la garganta y por la boca y de los pulmones en un resfriado. Sacamos esa cantidad de suciedad porque tenemos un exceso dentro del organismo de ella. Luego pasó otra cosa en la historia de la humanidad, y es que aparte de empezar a comer alimentos inadecuados, decidimos transformarlo de diversas formas. Claro, cuando yo digo aquí alimentos inadecuados, cada uno se hace sus hipótesis mentales, pero hay una forma muy sencilla de saber qué es lo que debemos comer, y es sometiendo la alimentación al instinto. ¿Cómo haríamos eso? Si yo cojo a todos vosotros mañana por la mañana, nos levantamos a las 7 de la mañana en ayunas, no os dejo comer nada, y a la 1 del mediodía os vuelvo a encerrar aquí esta habitación y ponemos una mesa aquí grande con todos los alimentos que tiene disponible la naturaleza tal y como ella los da. ¿Qué comeríamos? Tendríamos carne, pescado, legumbres, verduras, frutas, frutos secos. ¿Qué podríamos comer? Si no tuviéramos nada para prepararlo ni para leñarlo, ¿qué comeríamos cada uno de nosotros? Imagínate la fruta, claro. Entonces, ¿qué está diciendo la naturaleza a través del instinto? El ser humano a lo largo de los años tuvo que inventar una forma absolutamente artificial de preparar los alimentos para hacer comestibles alimentos que la naturaleza jamás quiso que fueran comestibles para él. Ninguno de vosotros se siente apetito cuando ve un campo de cereales. Fijaos que yo soy uno de los más radicales del vegetarianismo a nivel mundial, y para mí es más factible que fuéramos cazadores que granívoros. Tampoco hemos sido cazadores, pero es mucho más fácil que hubiéramos sido cazadores que granívoros, y ser cazadores es muy difícil para el ser humano. ¿Qué ocurre? Llegó un momento en que a raíz de haber empezado a comer de forma inadecuada, descubrimos que podíamos transformar los alimentos gracias a la cocción. Cuando eso ocurrió, fue en una época en que el ser humano, debido a que había empezado a comer de forma inadecuada, había desarrollado ya una patología dentro de su organismo. Cuando tú comes en base a un equilibrio, como los que se dan en la naturaleza ningún animal tiene ansiedad por comer. Cuando tiene hambre, busca el alimento, lo encuentra, come, se sacia y se acaba. Y ya no vuelve a pensar en comida hasta la siguiente vez en que tiene una necesidad real de nutrición. Los seres humanos, cuando dejamos de comer de forma inadecuada, violamos la ley de la naturaleza, violamos lo que en biología se conoce como una cadena trófica, y empezamos a tener un apetito desmesurado. ¿Qué pasa? Ese apetito desmesurado lo estuvimos manteniendo durante muchísimo tiempo hasta que conseguimos el control del uso de los cereales. ¿Por qué? Porque los cereales tienen un extra negativo que el resto de alimentos que habíamos usado nuevos no tenían. Y es que, os decía antes, que los alimentos inadecuados obligan al cuerpo a defenderse fabricando una gelatina que le protege. Pero cuando los cereales entran en el juego, la cosa se complica mucho más. Porque los cereales, aparte de inducir al cuerpo a defenderse de ellos, porque no son un alimento natural ideal, y si lo fueran no sabrían bien en estado natural y podríamos comérnoslos
tal cual, sin tener que alinearlo ni engañarlo. Normalmente todo lo que comemos hoy en día en la civilización tenemos que engañarlo para comerlo. Nadie come arroz crudo, nadie come trigo crudo, nadie come carne cruda, nadie come pescado crudo, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que maquillarlo con los saborizantes y transformarlo con la cocción para hacerlo susceptible de ser comido. Obviamente nosotros, como todos los animales salvajes, y más si nos suponemos a nosotros mismos los reyes de la creación, Dios nos ha tenido, o el creador, o quien quiera que nos hizo, la naturaleza nos tuvo que dar una alimentación específica, como a todos los animales del planeta. Ningún animal alinea sus comidas ni las prepara de ninguna forma, porque disfrutan con lo que tienen para comer. Pero nosotros no, nosotros entramos en un juego macabro de comer cosas que no nos correspondían. Y cuando estábamos metidos en ese juego macabro, donde teníamos mucha ansiedad por comer, porque los alimentos que comíamos no eran los adecuados, y entonces no nos satisfacían. Entonces en ese momento descubrimos los cereales. Los cereales tienen dos cosas curiosas. Una, jamás hubieran entrado en nuestro juego si no hubiera sido por el dominio del control de la sal marina. Sin sal jamás hubiéramos llegado a donde estamos ahora mismo, porque los cereales luego tuvieron otras connotaciones sociales, y el mundo tal como lo conocemos, sin los cereales no existiría. Si ahora mismo, aun habiendo comido mal, si nunca hubiéramos dominado los cereales y las legumbres, nosotros ahora mismo no viviríamos de la forma que vivimos. ¿Por qué? Los cereales, como os decía, tienen una cosa que por un lado fue buena, entre comillas, para la humanidad, y por otro lado muy peligrosa. Ellos, aparte de incitar al cuerpo a fabricar mucosidad, porque no son alimentos ideales y son muy ácidos en su reacción estomacal, tienen otra cosa extra más, y es que son alimentos almidonosos. Muchos habréis visto de pequeños en el colegio que os hacían hacer cola de pegar con harina blanca. ¿Por qué? Porque es lo que los ingleses llaman sticky, es pegajoso. El almidón es cola, obviamente dicha. ¿Qué pasa? Eso hace que los cereales, aparte de inducir al cuerpo a fabricar una gelatina pegajosa para defenderse, aparte ellos en sí mismos son muy pegajosos. Y tiene la particularidad de que esa pegajosidad, cuando pasa por el tracto digestivo, se adhiere a las paredes del tracto digestivo y hace su digestión mucho más pesada. Cualquiera puede comprobar, si quiere, que es mucho más fácil digerir una carne sola sin mezclar con nada que un cereal solo sin mezclar con nada. La digestión de los cereales es mucho más pesada que la de las carnes. ¿Qué pasó? Los granos tenían alguna ventaja extra para la humanidad, y la principal es que eran almacenables. La naturaleza no quiere que sus hijos coman alimentos que no sean frescos. Todos los animales de la naturaleza comen alimentos frescos. Nosotros con los cereales encontramos algo que nos solucionaba el problema de ansiedad que habíamos tenido desde que dejamos de comer nuestra alimentación ideal. Y es que con los cereales y las legumbres conseguimos un alimento que se podía estocar. Eso creó muchos problemas sociales, porque los cereales fueron acompañados de la agricultura. Antes de los cereales nosotros no necesitábamos cultivar la tierra. A partir de que nos empezamos a drogar, literalmente hablando con los cereales, empezamos a dominar la tierra, a explotarla, a crear la propiedad privada, a necesitar leyes, a necesitar sistemas sociales, etcétera, etcétera. Pero el cereal tuvo una ventaja muy grande, entre comillas, y es que permitió que al poder almacenar alimentos, nos daba y ser un alimento que era muy pesado de digerir, nos dejaba saciados por más tiempo. Como tenías disponible porque podías estocar y te dejaba satisfecho por más tiempo, te permitía hacer algo que no habías podido hacer desde que dejaste tu alimento ideal, es pasar un rato sin pensar en comida. ¿Qué posibilitó eso? Pues eso, junto a la agricultura, que hizo que una persona pudiera producir comida para varias y a su vez estocarla y guardarla, eso posibilitó el desarrollo de las artes, de las ciencias, de las religiones, de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de eso, ninguna de esas cosas habían existido. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que salir a la aventura diaria de buscar su alimento en la naturaleza. A partir de que el hombre empieza con la agricultura, también suceden otras cosas, como el dominio de los animales. Nosotros no necesitamos ayudarnos con nada de los animales antes de la agricultura. En el momento que aparece la agricultura cuando nace no existe ningún sistema de fertilización.
aprovechábamos la fertilidad que quedaba en el suelo después de haber talado un bosque o una selva. Íbamos cultivando en ella hasta que se agotaba. Tampoco existía el riego localizado, ni nada y nada. Nos aprovechábamos de la humedad y la fertilidad que quedaba en el suelo. Cuando después de varios años trabajándolo se agotaba, talábamos un trozo más de selva y seguíamos con el juego. Así fuimos destrozando el planeta poco a poco hasta crear los primeros desiertos que existieron en el planeta Tierra, que todos coinciden con la zona donde nació la agricultura, en el sur de Irak, en Mesopotamia. ¿Qué pasó? Cuando nos encontramos en la tierra desertizada, hubo un problema, que tuvimos que empezar a emigrar. A eso se unió el hecho de que la dieta errónea provoca un excesivo aumento de los individuos, provoca que la naturaleza trate de reproducirse porque ve que la salud peligra y ella intenta solucionar ese problema creando más vida. Eso es muy fácil de ver en la naturaleza. Tú, si quieres que una tomatera produzca mucho, tienes que hacerle creer que se va a morir. Nosotros, los que cultivamos sandías, cuando queremos que haya una floración abundante y un cuaje abundante, no tenemos nada más que hacerla pensar que se va a morir. Le quitamos el agua y ella se estresa y, como ve que se va a morir, pone en marcha el sistema de perpetuación de la especie. Nosotros llevamos con el sistema de perpetuación de la especie en marcha desde que dejamos de comer los alimentos naturales que Dios diseñó para nosotros. Eso hizo que nos reproduciéramos mucho. Como nos reproducíamos mucho, como no hace ninguna otra especie en el planeta, necesitábamos cada vez más tierra cultivable y íbamos talando. Pero hubo un momento en que hubo un punto muerto, hubo un problema. Si queríamos seguir avanzando en nuestro crecimiento, teníamos que entrar en clima muy frío donde no éramos capaces de vivir y donde solo se producía comida en una época muy determinada. Necesitamos todavía seguir las zonas cálidas. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tuvo la genial idea, porque el problema que tiene la Tierra cuando empieza a empobrecerse es que se pone dura. Y entonces alguien tuvo la genial idea de inventar el arado. Y empezamos a labrar la tierra. Pero claro, ablandar la tierra por nuestros propios medios era muy costoso, porque la tierra está muy dura. Ahí fue el primer momento en que empezamos el dominio animal. Ningún hombre tenía intención de dominar a los animales hasta que la tierra se nos puso dura. Cuando empezamos a usar los animales para labrar, empezamos con el sometimiento hacia las demás especies del planeta. Nos dimos cuenta de que nos podían servir. Ahí nació el totalitarismo, que no es ni más que el creernos dioses, el llamarnos nosotros mismos el rey de la creación, el decir, el planeta es para nosotros, nosotros somos los que producimos comida y la comida que producimos es para nosotros. Ahí fue el impulso a nivel global de la propiedad privada y el comienzo de las primeras guerras entre grupos humanos. Fijaos que en la época de Gengis Khan en China, el emperador movió a miles de personas del norte del país al sur porque se quedó sin fertilidad. Fijaos si era importante. Pero entonces, alguien, sobre todo en la época de los romanos, se dio cuenta de que esos mismos animales que usaban para labrar, los cuales se veían obligados a tener estabulados, pasaba una cosa curiosa con ellos, que es que donde depositaban sus excrementos salía la hierba con mucha fuerza e intensidad. Y entonces se dieron cuenta de que los excrementos de los animales eran magníficos para nutrir el suelo y que volviera a haber fertilidad donde ya habíamos creado un desierto. A partir de ese momento nace el pastoreo. Nosotros hasta entonces no habíamos comido carne ni productos de origen animal. Pero ¿qué pasó? Aquello era maravilloso. Teníamos todavía mucha vegetación para que los animales pastaran y comieran, que lo hacíamos principalmente en las montañas, que todavía eran muy verdes y boscosas, y cuando habían comido en las montañas los bajábamos al llano, los teníamos estabulados, los usábamos para labrar la tierra, y cuando no, estaban estabulados y ahí defecaban. Y entonces utilizábamos sus excrementos para fertilizar la tierra en donde luego cultivábamos. Entramos ahí en un círculo peligroso de sometimiento a los animales para que nos sirvieran a nosotros y de pastoreo intensivo. ¿Qué pasaba? Los animales que mejor fertilizaban eran los animales adultos. Y nos dimos cuenta que igual que la zorra venía y se colaba donde teníamos los animales encerrados y se comía a la cría del animal y se llevaba siempre los más tiernecicos, pues alguien tuvo la feliz idea de hacer lo mismo.
porque los animales pequeños no nos hacían falta para nada, nos hacían falta los grandes para hacer de tiro y además eran los que más cagaban. ¿Qué pasó? Pues alguien tuvo la feliz idea de que si la zorra se come los corderitos, a lo mejor también nos los podemos comer nosotros. Y cuando nos comemos el corderito tenemos leche disponible. Eso ocurrió, para que os hagáis una idea, en Oriente Próximo hace aproximadamente entre 8 y 4.000 años. Es bastante reciente. Yo tengo la completa seguridad de que ningún humano antes de eso comió carne ni productos de origen animal, ni tenía necesidad de eso. Pero claro, en una humanidad en que cada vez había más individuos y no paraba de nacer gente y la agricultura se volvía cada vez más complicada, el abuso de los animales era absolutamente imprescindible para fertilizar los suelos. Y el tener crías que no te hacían falta, pues hacía que tenía ahí un alimento disponible que te venía muy bien. Y entonces empezamos a usar la leche, la carne de animales tiernos. Fijaos que es curioso que la humanidad principalmente come animales pequeños, recién nacidos o con poco tiempo, para aprovechar sus carnes tiernas. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué no nos comíamos a los grandes desde el principio? Porque los grandes son los que nos servían para labrar la tierra y para fertilizar con sus excrementos. Bien, eso fue poco a poco desembocando en la sociedad de hoy en día. Los romanos inventaron el transporte para mover los cereales que cultivaban incluso en la Alemania. Fijaos que el Imperio Romano se traía cereales prácticamente de toda Europa, de la península ibérica, con unos medios súper rudimentarios, porque el control del cereal era la droga del imperio. Ellos dominaron la fertilización y por eso conquistaron el mundo. Sin el dominio de la fertilización los romanos no hubieran podido conquistar el mundo, porque se hubieran tenido que ocupar todo en la producción de comida. Pero cuando consiguieron controlar el dominio de la agricultura gracias al empleo de los animales y la fertilización artificial, eso les dio pie para que pudieran conquistar el mundo. Sin eso no hubieran llegado a ningún sitio. Pero ¿qué pasa? A la naturaleza no se le puede engañar. Y el hecho de empezar a destruir ecosistemas, porque cada vez éramos más... Fijaos que el Imperio Romano empieza al principio con aproximadamente unos 3 millones de habitantes en el planeta. Ahora estamos hablando de 7.000 millones. Nuestro totalitarismo ha seguido en aumento y nuestra voracidad de ecosistemas nos ha llevado a salir de aquella zona de Mesopotamia donde iniciamos la agricultura y expandirla absolutamente por todo el planeta y ejercer un dominio sobre todos los ecosistemas. Yo sé que los medios oficiales nos venden la idea de que hoy en día estamos mucho más sanos gracias a la tecnología y a los avances de la civilización, de que tenemos una esperanza de vida mayor de la que tenían nuestros antepasados. Eso es un engaño. Y el engaño es muy sencillo. Cuando nosotros comparamos las cifras de longevidad de ahora, como hacen los médicos, con las de la Edad Media, los datos salen positivos para la gente de ahora. Pero si comparamos las cifras de longevidad con las del Imperio Romano, los datos salen positivos para el Imperio Romano. Y si nos vamos más atrás del Imperio Romano, todavía salen más positivos los datos. Lo que ocurre es que hoy en día hubo una época muy mala para los humanos, que fue cuando el declive del Imperio Romano y se establecen las nuevas naciones independientes, cada una. La mayoría de esas naciones, sobre todo en Europa, renuncian a los sistemas sanitarios en las ciudades que habían inventado los romanos. Eso empieza a producir pestes y enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, y por eso es una época negra y oscura y se considera ahí la edad más sombría de la humanidad, la Edad Media, que se soluciona tan sencillo como cuando empezamos a inventar las cloacas de las ciudades y los desechos de los humanos mal alimentados se sacan fuera de la ciudad y eso evita que las pestes acaben matando a toda la población. Esa es la época de poca longevidad del ser humano. En el resto de épocas el ser humano ha vivido siempre mucho más que ahora y mucho mejor que ahora, por varias razones. Nosotros, todos los que habemos aquí en esta sala, somos hijos de un movimiento que se llamó Revolución Industrial. Fijaos un dato curioso en el que no habéis parado a pensar nunca. La Revolución Industrial, a la que yo personalmente llamo la Revolución del Tractor, posibilita que lo que antes
Antiguamente, antes de la revolución industrial, un agricultor podía producir comida para 15, para 20 personas, pero no mucho más, porque sus medios eran rudimentarios. Estaba explotando animales para labrar la tierra, con fertilización animal también, y no había apenas medios de transporte, tenía que usar un carro también tirado por animales, todo era muy rudimentario. Nosotros sin los animales no hubiéramos evolucionado a desembocar en la revolución industrial. ¿Qué posibilitó el poder dejar un poco de lado en algunos sentidos a los animales y mecanizarlos? ¿Qué lo posibilitó? ¿El dominio de qué? Los que ya lo sabéis no lo sabéis. ¿Qué lo posibilitó? ¿Gracias a qué pudimos hacer una revolución industrial? Pues pudimos hacer una revolución industrial gracias a que todos nos pusimos de acuerdo para perpetuar un robo. Un robo que le hicimos a la naturaleza. ¿Qué le robamos a la naturaleza? Le robamos una fuente de energía que no era para nosotros, que la extraímos desde bien abajo de la tierra, que se llama petróleo. Gracias al petróleo dejamos de necesitar los animales de tiro y empezó la mayor revolución agrícola que ha existido nunca, la revolución industrial, que en realidad no fue una revolución de la industria, porque nadie podría haber ido a trabajar a la industria si no hubiera sido por los tractores. Gracias al petróleo, con los tractores, una sola persona empezaba a poder producir comida para muchos miles de personas. Eso hizo que aumentara más el desarrollo de las ciencias, de las artes, de la cultura, de la educación, de la política. Y a su vez, también posibilitó que pudiéramos empezar a consumir en demasía alimentos que, aunque no nos eran inadecuados, como los comíamos en poca cantidad, no nos hacían tanto daño como pasó después. Por ejemplo, los que sois más mayores habría oído contar cuándo iban vuestros antepasados a segar. Antiguamente, cuando uno plantaba una parcela de trigo, para empezar, la misma siembra era muy rudimentaria y muy costosa, porque había que hacerla con animales, había que sembrar el trigo a mano, después volver a envolverlo, todo eso es costoso. Pero era mucho peor todavía la recolección, porque había que hacerla a mano. Para recolectar una hectárea que no da de comer a tantas personas, fijaos que una hectárea en aquella época podríamos estar hablando de unos 2.000–3.000 kilos, con mucha suerte, si se daban todas las condiciones favorables, unos 2.000–3.000 kilos de trigo. Y a lo mejor hacían falta 20 o 30 personas 2 o 3 semanas para recolectarlo. Eso se ha visto aquí mismo, cerca de La Mancha, hasta hace bien poco, hasta que empezaron los tractores a dar guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué producía eso? Que sí, teníamos cereales para comer, pero la cantidad que teníamos disponible de cereales para comer era mínima en comparación con lo que ustedes y yo hemos sido criados. Nosotros, como somos hijos post-revolución industrial, tuvimos la suerte o la desgracia de que nuestros padres podían disponer de todo el cereal que querían. El cereal, como decía antes, es el alimento que más atasca el organismo humano, el que más lo ensucia, el que más bloquea la arteria. De hecho, hasta hace bien poco, en Estados Unidos, lo que se temía era la grasa. Los americanos han pasado 50 años infundiendo un miedo hacia la grasa. Por el colesterol también, ¿no? Por el colesterol y el bloqueo de la arteria, etcétera, etcétera. La presión sanguínea. Y ahora, en base a unos experimentos muy sencillos, que yo ya había predicado hace mucho tiempo, que eran los que se deberían de hacer, se probó a un grupo de personas a las que sometieron a unas cantidades de grasa y sobre todo de grasas animales muy altas, y luego se puso a otro grupo de personas a las que se les sometió a una dieta sin grasas de origen animal ni incluso de origen vegetal y muy alta en cereales. Y la sorpresa que se llevaron es que los que eran comedores de proteínas y grasas animales fuertes no habían desarrollado un aumento en sus niveles de colesterol, y sin embargo los que se habían puesto una dieta con muchos cereales habían desarrollado mucho colesterol y problemas arteriales y habían empeorado su salud. ¿Qué pasa? El hombre pre-revolución industrial tenía un consumo per cápita de cereales muy bajo y de carne también. ¿Por qué? Porque la carne era costosa de conseguir, porque había que darle de comer a los animales tabulados o hierba del monte o cereales para que se mantuvieran. En el Imperio Romano los montes tenían todavía muchos bosques y había muchas hierbas. Como seguimos creciendo a lo bestia e hicimos un uso abusivo del pastoreo de montaña, la misma fertilidad que habíamos perdido en los valles con la agricultura la perdimos después en los montes por el exceso de pastoreo. Y
Si os fijáis en la misma historia bíblica, se habla de los pastores que había en aquella época en la zona bíblica. Hoy en día no existen pastores en la zona bíblica prácticamente porque es un desierto. Y si no tienen alimentación artificial no hay nada que pescar. Ese pastoreo que nos servía para labrar la tierra es el que se cargó la fertilidad de los montes y ayudó a desertizarla. ¿Qué pasa? Llegó un momento en que, gracias a la revolución industrial, pudimos comer la cantidad de trigo que quisiéramos, la cantidad de carne que quisiéramos, porque fabricábamos muchos cereales para nosotros y muchos cereales para alimentar animales. Con eso nuestra vida cambió. Cambió en muchos sentidos. Empezamos a dedicarnos a otras cosas diferentes. En la época de los romanos la mayor parte de la población era agrícola. Prácticamente todo el mundo, menos una pequeña cantidad de políticos y ejércitos, todos los demás se dedicaban al mundo agrícola. Ahora, como con un tractor uno solo podía hacer muchas cosas, pues todos los demás se dedicaban a otras cosas. Tuvieron que aparecer nuevos empleos. Se creó la industria, creamos un montón de necesidades que hasta entonces no las teníamos y empezó a desarrollarse. ¿Qué pasa? Ahí muere la frugalidad. Si vosotros cogéis, los que tengáis abuelos vivos, y le preguntáis cómo era la alimentación en su época, e incluso le decís que os haga una lista con todos los alimentos que tenía disponibles para comer a lo largo del año, os daréis cuenta de una cosa muy curiosa, que es que el abanico de alimentos disponibles era muy pequeño. Y no solamente era muy pequeño, sino que además la disponibilidad de esos alimentos no era absoluta como ahora mismo. Tú ahora mismo vas al supermercado y obtienes todo lo que quieras. Solo necesitas una cosa, dinero. Teniendo dinero puedes comprar lo que quieras, en la cantidad que quieras y sin problema. Entonces no, aunque tuvieras dinero, higo había en una época, el trigo se cosechaba en otra, el centeno en otra, las gallinas ponían huevos cuando hacía buena temperatura, etcétera, etcétera. Entonces la disponibilidad de alimentos era muy escasa y muy poco variada. Claro, ahora nos venden la moto de que ahora al tenemos una dieta muy completa porque tenemos un abanico muy grande de nutrientes, etcétera, etcétera. Pero si comparamos nuestro nivel de salud con el de las personas de 3 generaciones atrás, a lo mejor los números cambian. A nosotros nos han vendido que hemos ganado en longevidad, pero hay otro dato también con el cual nos están engañando. Y es que en la época de nuestros abuelos, la mortalidad infantil era muy alta. Eso es un factor que siempre ocurre en la naturaleza salvaje. Si mañana cogéis un tomate lleno de semillas y lo ponéis debajo de una pila de materia orgánica y lo regáis y esperáis a que germinen, todas no van a germinar. Van a germinar las que estén en mejores condiciones. Y si eso lo sometiéramos a la naturaleza salvaje, de esas plantas que han nacido tampoco sobrevivirían todas. Se quedarían las que tienen la mejor genética, las mejores condiciones, las que están más preparadas para la vida. Todo lo que no está preparado para la vida en la naturaleza perece. Nosotros hemos roto con eso en la civilización. Nosotros hemos puesto a todo lo que nace, le hemos dado derecho a vivir. La civilización ha marcado un hito y ha dicho: todo lo que está vivo tiene unos derechos por el solo hecho de estar vivo. En la naturaleza no ocurre así. En la naturaleza nacen muchos seres que perecen por el camino. Porque la naturaleza es una búsqueda constante de perfección. Y en la naturaleza no le importa matar porque ella es la dadora de vida. Como dueña y señora, selecciona, hace lo que se descubrió y se llamó selección natural. La selección natural busca la máxima perfección, porque en la máxima perfección está el ideal de una naturaleza, que es la búsqueda de la perfección y el amor. ¿Qué pasa? Cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad, morían muchos hijos. Todo el que no tenía condiciones para la vida, no había forma de mantenerlo en la vida de forma artificial, y perecía. ¿Eso qué hacía? Eso aseguraba que los que quedaban tenían mucha mejor calidad genética y estaban mucho más preparados para la vida. Hoy no hacemos eso. Hoy los índices de mortandad infantil son bajísimos. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país ahora mismo un 30% de los neonatos nacen con los riñones tocados. Algunos incluso con riñones paralizados. ¿De qué sirve eso? Estamos trayendo una degeneración a la naturaleza. Pero si luego hacemos la gráfica, los datos salen falseados. Parece que hay más esperanza de vida ahora. Pero no es que haya más esperanza de vida, es que en la época de nuestros abuelos morían más niños. El que llegaba viejo llegaba a una edad mucho más avanzada que ahora. Ahora
se muere una persona con 60 años y nos parece absolutamente normal. Pero en aquella época se morían con 70, con 80, con 90, con 100, pero morían muchos niños. Cuando hacen la estadística, con 2 niños que nazcan ya está bajando un montón de puntos la estadística. La realidad, aunque nos quieran vender lo contrario, aunque ya no pueden venderlo porque la cosa ha llegado a un grado de saturación, es que ahora estamos más enfermos que nunca. Fijaos, las estadísticas oficiales de los médicos es que 3 de cada 5 personas de las que están vivas a día de hoy van a morir de cáncer en los próximos años. Eso nos incluye a todos nosotros. ¿Qué diferencia hay? Mira, la patología médica tenía, hace no muchos años, no llegaba a las 4.000 referencias de enfermedades diagnosticadas. Ahora hemos doblado esas cifras. Y siguen aumentando. Y cada vez aparecen enfermedades nuevas. Que es curioso porque muchas de esas enfermedades están catalogadas como enfermedades de la civilización, porque solo se encuentran en el mundo desarrollado. Te vas donde hay pobreza y allí no las tienes. ¿Y por qué no las tienen? Porque no pueden comer cereales cada vez que quieran, porque no tienen acceso a la carne cada vez que quieran. Tienen que alimentarse de las cosas que son más fáciles de conseguir, que en la naturaleza siempre son las que son más adecuadas a tu organismo, las frutas y las verduras. ¿Qué hace la naturaleza qué hace la civilización para solucionar el problema? Inventa la medicina, que es la caja de los parches. ¿Qué hemos hecho? En lugar de buscar la solución real a nuestros problemas de salud, en lugar de preguntarnos ¿por qué enfermo?, en lugar de eso, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es quitarnos el síntoma. No vamos a la causa de por qué me duele la rodilla, no. Me pincho algo para quitar el dolor. Pero no me pregunto, oye, ¿y por qué me ha dado ese dolor? Cuando buscas la causa real de las enfermedades, pues no está Dios allí sentado en su trono diciendo a este lo voy a apuntar, al otro le voy a mandar un cáncer, al otro no sé qué. No. Todas las acciones que nos ocurren en la vida responden a una causa. Y lo inteligente, lo sensato es buscar esa causa. Cuando buscamos la falta de salud de lo humano, pues podemos encontrar diversas causas. No solamente la dieta, también que si el estrés, que si no nos gusta la vida que llevamos, que si los problemas mentales, que si hay mucha contaminación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando te pones a analizar y a llevar al extremo la razón por la que tenemos problemas ambientales, la razón por la que el clima está cambiando, la razón por la que hay contaminación atmosférica, la razón por la que llevamos una vida estresada? Si tratas de llevarlo a la verdadera raíz, te das cuenta que al final todo acaba en el problema dietético. Cuando analizamos problemas como el del cambio climático, que ahora está muy de moda, pero yo ya hablaba de él hace más de 25 años, porque es tan sencillo como ver que si nosotros no hubiéramos iniciado el macabro juego de la agricultura totalitaria, pues no hubiéramos tenido necesidad de dominar a los animales ni de dominar a los ecosistemas. Como nos hemos reproducido como una peste, fijaos, nosotros tenemos varios primos en la naturaleza que son muy parecidos a nosotros. El caso más llamativo es el del orangután. El orangután y nosotros nos diferenciamos por muy poquitas cosas. De hecho, yo cuando vi a la Yuri me creía que era uno de ellos. Ese es uno de los pocos monos que pueden adaptar el bipedestación como nosotros, y tiene unos hábitos de vida muy parecidos a los nuestros, como le ocurre también, por ejemplo, al gibón. Y estos animales, curiosamente, han mantenido unos niveles poblacionales estáticos a lo largo de toda la historia. No se han desarrollado como una peste como nosotros. ¿Por qué hemos nosotros podido desarrollarnos sobre la faz de la Tierra sin límite alguno? Porque hemos hecho un control artificial sobre los ecosistemas. Nos hemos calefactado donde ha hecho falta, nos hemos enfriado donde ha hecho falta, y sobre todo, y lo más importante, hemos producido comida y transportado comida a todos los sitios que hemos querido. Pero claro, eso no ha sido de balde, y como digo yo en mi libro, sería un éxito para nosotros si a cambio no nos hubiéramos cargado el planeta para conseguirlo. O nos asfixiamos o nos estamos en la naturaleza. Vamos de extremo. Cuando lo estudias fríamente te das cuenta que si nunca hubiéramos cambiado de forma de alimentarnos y hubiéramos cogido lo que la naturaleza nos daba de balde, tampoco hubiéramos llegado a necesitar trabajar.
porque en la naturaleza ningún animal trabaja. Y el hecho de necesitar una vida laboral como tenemos los humanos actualmente es porque hemos creado un mundo artificial basado en la agricultura. No existe ninguna sociedad que funcione y crezca si no en base a la agricultura. Pero crecer en base a la agricultura supone crear sistemas sociales, sistemas de dominio, sistemas políticos, sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Cosas que en la naturaleza salvaje no existen. Y lo curioso que tenemos los humanos es que nos creamos listos por ello. Tú ves al típico científico y te dice, es que los chimpancés no fabrican coches. Y claro, que a lo mejor es que no necesitan coches. A lo mejor es que no tienen necesidad de comunicación. Tampoco fabrican teléfonos móviles, porque no necesitan comunicarse con nadie, porque todo lo que necesitan se lo daba la naturaleza. Hasta que nosotros fuimos y nos cargamos el ecosistema. Por nuestra voraz agricultura. ¿Qué pasa? Hoy en día, ¿dónde estamos? Nos tienen vendida la civilización como algo maravilloso. Lo que pasa es que cuando yo pregunto a qué conduce esto, la única respuesta que encuentro sensata se llama sufrimiento. Todavía cuando comparo la vida nuestra actual con la de mis antepasados de 2 generaciones, yo personalmente tengo envidia. Porque aunque ellos afrontaban un montón de incertidumbre, porque no sabían lo que iba a ser de su vida, conseguir comida era mucho más complicado, pero tampoco se daban cuenta que gracias a esas dificultades vivían mucho más sanos que la gente de ahora. Una persona de la época de mi abuelo tenía que salir todos los días a luchar, no se podía parar a pensar en su existencialismo, ¿no? Tenía que salir a luchar todos los días para conseguir alimento, para ganarse la vida. Eso hacía que su vida fuera emocionante. No necesitaba ir al cine a divertirse, ¿no? Su vida era suficientemente divertida. Tenía una pasión que era sobrevivir. En el momento que llega la macroagricultura y el dominio del cultivo y que una persona puede producir para mucho, esa pasión desaparece. Ya lo único que tienes que hacer es ganar dinero para ir a comprar cosas. Y le quita toda la gracia a la vida. Luego vienen los psicólogos y quieren solucionarnos esto. Pero no tiene solución porque tenemos que volver a la aventura. Esto me lo ha compartido hasta un antropólogo ahora, Juan Luis Arzuaga, dice que cuenta hasta una historia, dice que el último hombre salvaje se puso allí desde una montaña a mirar a los primeros asentamientos agrícolas, porque cuando nos hacemos agrícolas dejamos de ser nómadas. La vida nómada es mucho más apasionante, mucho más bonita, cada día está en un sitio diferente, la naturaleza es muy cambiante, todo es mágico, pero ya cuando te estableces en un sitio, por narices estás siempre en el mismo sitio. Y él decía que el último hombre salvaje miró hacia ese asentamiento y miró con pena, porque había perdido la maravilla de la aventura de la vida, a cambio de esperar a que salga el alimento que estás cultivando a base de mucho trabajo. ¿Qué pasa? Esos antepasados nuestros, que nos parece como que tenían una vida incómoda, en realidad no era incómoda. Fijaos qué curioso, si ahora nos ponemos a pensar, ¿cómo pudieron conquistar Alemania? Fijaos que Yecla es fría, vosotros imagináis ahora mismo viviendo en Yecla sin calefacción y sin aire acondicionado, sería jodido, ¿eh? Va a ser un verano aquí sin frigorífico. Vuestros abuelos lo hicieron, pero es que hubo gente que conquistó Alemania. ¿Qué tenía esa gente para aguantar esa rudeza del clima que no tenemos nosotros? ¿Qué tenían vuestros abuelos para aguantar la vida dura con el clima extremo de Yecla que no tenemos nosotros? Más salud. Tenían vitalidad. Pero también mataban a muchos animales para hacerse las pieles, para aguantar, para todo. Hombre, porque no estaban en su medio ideal, Claro. pero aún así soportaban condiciones que ni con pieles hubiéramos soportado nosotros hoy en día. ¿Por qué somos nosotros más débiles? Pues porque estamos enfermos. Y tenemos tanta tecnología. Queda tú la conferencia, me siento yo ahí. No. Haciendo una pregunta, yo te respondo. Hace muy bien. Pues, ¿qué pasa? Aquellas personas eran mucho más vitales que nosotros, como lo han sido nuestros antepasados, incluso nuestros antepasados cercanos, por una simple y sencilla razón. Tenían mucho menos comida disponible, y mucho menos cereales y mucha menos carne, porque eran mucho más difíciles de conseguir. Yo recuerdo que muchas veces mi padre, que le pregunto mucho sobre el tema, se pone a contarme que ellos en invierno, cuando había menos comida, trabajaban a lo que ellos llamaban una uncía, que es que se levantaban un poco más tarde de lo habitual en verano, porque hacía frío y tardaba más en amanecer,
desayunaban nada más levantarse, se iban a trabajar y ya no volvían hasta que se ponía de noche. Cuando se ponía de noche volvían a hacer otra comida y para la cama. Y eso era todo lo que comían en el día, 2 veces. Y yo veo a mi padre con 77 años y no sabe lo que es visitar a un dentista. ¿Cuántos de vosotros habéis aquí que no hayáis ido nunca a un dentista? Pero nos venden lo contrario, nos venden que la civilización nos va a solucionar todo. Suerte que ahora hay un científico que se ha dado cuenta de que no, de que la tecnología no nos va a salvar de nada y que nos vamos a pegar la hostia y que confiar en la tecnología es un error. Y hay un científico que por primera vez está diciendo las mismas cosas que yo, que tenemos que dejar de tener hijos, que tenemos que consumir menos y sobre todo que tenemos que comer menos. Claro, lo de comer menos es muy fácil de decir, pero luego resulta que el personal tiene mucha hambre. Y tiene mucha hambre por varias razones. La principal es que están comiendo alimentos que no son adecuados a su fisiología. Porque nosotros fisiológicamente somos como un orangután, o como un gibón, o como un gorila de montaña. Somos un animal frugívoro, porque tenemos un aparato digestivo diseñado para comer frutas jugosas. ¿Cómo se demuestra esto? Como he dicho antes, lo demuestra el instinto. Yo veo un bancal de trigo y no se me abre el apetito. Yo veo una vaca por ahí y no se me abre el apetito. Veo una higuera y me pongo cardíaco. Hay diferencias. Es más, es incluso una cuestión de belleza. A nosotros no nos parecen bonitos los alimentos que no nos son inadecuados. De hecho, si tú quitas en la carnicería las florecicas, las 4 frutas que ponen y las hojas verdes para que se vea bonito, es un sitio inhóspito. Pero claro, luego tu drogadicción y todos los inventos que le haces para que te resulte sabroso, pues hacen que te lo comas. Y lo peor es que lo tenemos aceptado como lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Tenemos hambre de más porque comemos cosas que no satisfacen al cuerpo. El cuerpo está diseñado, el aparato digestivo humano es una máquina de procesar azúcares simples y nosotros normalmente le damos de todo menos azúcares simples. Los azúcares simples se los damos al final. Lo atiborramos de proteínas, de grasa y de almidones y cuando ya lo hemos atiborrado de eso, él se queja y dice, oye, que aquí han metido un montón de cosas, pero azúcar no hay por ningún lado. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aunque estés completamente saciado de comida, te entra un postre dulce. ¿O no? Ay, pillín, que tú eres de los dos. Claro, el pobre científico que se da cuenta que la agricultura se está cargando el mundo y los ecosistemas y que nos vamos al carajo, le dice al mundo, oye, que hay que comer menos. Y yo le digo a él, picha, que eso está muy bien que tú le digas al mundo que hay que comer menos, pero ¿eso cómo se hace? Psicológicamente. Sí, eso en mi pueblo, en vez de psicológicamente decían, te va a quitar el hambre, aguantar. Funcionaba mejor que la psicología. Ahí me lo han dicho. ¿Qué pasa? Yo sí tengo un sistema que satisface el cuerpo en sus necesidades, pero obviamente tiene sus complicaciones. Nosotros ahora mismo somos la especie más degenerada que hay sobre la faz de la Tierra. Tú ves un animal salvaje y no ves animales con tara, a no ser que estén sometidos al daño que los humanos hemos hecho contra ellos. No ves que envejecen como envejecemos nosotros, no ves que tienen tara, no ves que desarrollan enfermedades degenerativas. Nosotros tenemos un popurrí de cola arrastrando que solo con eso tendríamos que darnos pena de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Cuando un hombre y una mujer faltos de salud se juntan y procrean, no traen una vida sana al mundo. Si tú tienes 5 euros y yo tengo 5 euros, no podemos entre los dos juntarlo y sacar 30. Eso es imposible. ¿Qué pasa? Cada generación que nace de padres que se han alimentado de forma inadecuada es lo que yo llamo una generación de salto atrás. Son personas que están más dañadas de salud que sus antecesores. Eso es lo que os decía antes que se está viendo, por ejemplo, en España. Los críos nacen con diabetes, con síndrome de alcoholemia y muy especialmente con los riñones dañados, que es un problema gordísimo que tenemos ahora mismo en la civilización. ¿Qué pasa? Están peor que sus padres, tienen menos acceso a la salud. Y todavía eso después también se reproduce y vamos degenerando. Por eso el ser humano fue capaz de conquistar climas muy fríos y muy extremos, pero lo hicieron nuestros antepasados y lo hicieron sin tecnología, porque tenían vitalidad, a base de huevos. ¿Qué pasa? Ahora
tenemos que hacerlo todo en base a la tecnología. Toda nuestra forma de vida está basada en tecnología, porque no tenemos salud. Porque si salimos a la calle y hace frío nos resfriamos, y si hace calor nos sofocamos y nos da un yuyu. No tenemos salud. El problema, que volver a la salud significa librar al cuerpo de esa defensa que ha fabricado continuamente en base a que estamos todo el tiempo comiendo alimentos inadecuados. Y eso tampoco es fácil. Y ahí es donde fracasan todos los sistemas de salud que se han intentado hacer en el planeta Tierra. Y donde está el éxito del sistema curativo que yo promulgo. ¿Dónde está la diferencia básica? Cuando uno llega a la conclusión, como me pasó a mí, de que los alimentos ideales, y además ha hecho una serie de experimentos que te lo demuestran, son las frutas, pues lógicamente, ¿qué haces? Ponerte a comer fruta. Y claro, al principio, para la naturaleza eso es un alivio bestial. Tú te pones a comer fruta y uy, y se ve, el cuerpo dice, hostia, por fin. Eso supone un ahorro energético bestial y es su alimento ideal. La naturaleza dice, al fin se ha dado cuenta. Pero hay un problema. Como la alimentación que hemos llevado hasta ese momento y la herencia que nos han dejado nuestros progenitores al nacer viene muy cargada de toxicidad por todo lo mal que hemos comido y la cantidad de veces que hemos obligado a nuestro cuerpo a defenderse de alimentos inadecuados, el cuerpo se ve forzado a sacar esa suciedad fuera si quiere restablecer la salud. Y se da otra cosa más, que es que los alimentos ideales, que como hemos dicho antes son las frutas, vienen cargados de mucha vitalidad, eso por un lado. Y además son disolventes. ¿Qué pasa? Ahorramos energía en digerirlo. ¿Y qué hace la naturaleza? Dice, uy, pues ahora que tengo energía me voy a quitar de encima lo que más me molesta. ¿Qué es lo que más me molesta? La suciedad que llevo fabricada durante tantos años de meter cosas inadecuadas. Y empieza a hacer un efecto detersivo. La palabra detersivo viene de detergente. Los alimentos naturales son muy detersivos. La savia de las vegetales, los ácidos de las frutas, son muy detersivos. Limpian mucho la pegajosidad. A veces va, quita la pegatina del ITV del cristal del coche y se queda así pringoso, o la pegatina que te puso cansada de tu primo, está así pringoso y le pasa un limón acídico y se quita toda la pegajosidad esa. En el tracto digestivo y en el organismo y la célula pasa exactamente igual. Los alimentos naturales son muy disolventes, son muy detersivos, muy limpiadores. ¿Qué pasa? Cuando empieza a comer bien, está ahorrando energía que el cuerpo utiliza para autolimpiarse y al mismo tiempo metiendo alimentos que hacen de detergente. Esa suciedad que tenía acumulada después de tantísimos años comiendo mal, tantísimas veces, más la herencia que te habían dejado tus progenitores, más las drogas con las que has tonteado tú, más los medicamentos que te han dado los médicos, etcétera, 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 empieza a ser eliminada, a ser disuelta. Estaba aparcada porque la naturaleza, cuando va metiendo veneno en el cuerpo, lo aparca. Esa es la razón por la que un drogadicto, todo el mundo sabe que la droga es mala, pero nadie se toma una droga y se muere en el acto, muy raro, tiene que tomar una sobredosis muy fuerte. ¿Por qué no se muere en el acto, siendo un veneno peligroso? Porque su naturaleza, el instinto de supervivencia, aparca el veneno de esa droga dentro del cuerpo donde no le moleste, con la intención de cuando tenga la oportunidad, sacarlo fuera. Como nunca le damos la oportunidad, tú te tomas una droga ahora o un medicamento y sigues 40 años comiendo mal, acapara en esas digestiones pesadas toda la energía del organismo y el veneno que te metiste hace 40 años sigue ahí, está acumulado en tus células, porque nunca le has dado la oportunidad de sacarlo fuera. ¿Qué pasa? En el momento que a la naturaleza le mejora la dieta, ella ahorra energía y además tiene un montón de detergente por ahí limpiando, que es la nueva dieta. ¿Qué pasa? La naturaleza empieza a movilizar la suciedad que tiene aparcada para intentar sacarla fuera. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esa eliminación de residuos del pasado tiene que salir del cuerpo por una vía muy pequeñica, que además la naturaleza no había diseñado para eso. La naturaleza no pensó en que nosotros íbamos a hacer la barbaridad que hemos hecho con nuestros cuerpos. La naturaleza tiene unos órganos de eliminación de toxinas dentro del cuerpo que están diseñadas para que el cuerpo elimine las toxinas del funcionamiento de la máquina. Nuestros riñones, que son los que filtran los venenos fuera del cuerpo, no están diseñados para que tú te metas cocaína cuando te apetece y te comas los bocatas de jamón con harina blanca cuando te apetece, no, no.
Ellos están diseñados para que la máquina frugívora de procesar azúcares elimine los residuos de su funcionamiento, exclusivamente para eso. Pero cuando tú empiezas a comer mejor, estás sometiendo a esos órganos de eliminación a un trabajo extra. Y además un trabajo para el cual no estaban siendo diseñados. Por lo cual ese trabajo extra se lo tienes que dar muy dosificado, porque si no, te los cargas. Eso es en algo donde yo y el alemán que sigo hemos marcado la diferencia a nivel mundial. Hay otros sistemas dietéticos parecidos al nuestro, pero que solo dan la vuelta a los alimentos naturales o dejar de comer productos de origen animal, etcétera, etcétera. Ninguno funciona, ninguno ha demostrado aportar salud ni solucionar problemas a la larga. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta, primero, de que llevamos arrastrando una lacra muy importante por lo mal que lo hemos hecho hasta el momento que decidimos hacer las cosas bien con nuestro organismo. Y esa lacra, cuando tenemos que afrontarla, es cuando empezamos a alimentarnos mejor, a tratar de acercarnos poco a poco a la alimentación ideal del ser humano. Entonces, cuando empiezan a disolverse los residuos del pasado, entran en la circulación, que bien puede ser en el tracto digestivo o en la circulación sanguínea, y tienen que salir del cuerpo. Y solo tienen dos vías principales, el tracto digestivo y los riñones, que pasarán esas toxinas a la orina y se eliminarán. Hay algo también que se elimina por la piel, pero es infinitamente inferior que lo que se saca por los riñones y por el tracto digestivo. ¿Qué pasa? Al principio empiezas a sacar toxinas y todo va muy bien y te sientes muy bien. Pero claro, la naturaleza está deseando limpiarse, porque la naturaleza siempre trata de volver a la perfección, siempre trata de volver al ideal en todos los organismos vivos. Porque la naturaleza, como decía al principio de la charla, es perfección. Cuando empezamos a liberar energía y a meter alimentos detersivos, empieza ahí a sacar suciedad. Al principio te sientes muy bien porque un alivio, porque las digestiones son más suaves, pero esa eliminación de toxinas se va intensificando. Y el riñón, que al principio se lo estaba pasando muy bien, se empieza a ver saturado de trabajo. Y ahí empezamos a sentirnos mal. Y nos sentimos mal haciendo algo que teóricamente es mejor. ¿Correcto? Os voy a poner un ejemplo con lo que lo vais a entender enseguida. Todos sabéis que la droga es mala. Sin embargo, ¿cómo suelen morir los drogadictos? De mono. ¿Y el mono cuándo les da? Cuando se han dejado la droga. Vamos a ver, si se han dejado la droga, debería ser mejor, debería mejorar su salud. Entonces, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se mueren los drogadictos? Proceso de eliminación. Porque en el momento que dejas de meter un veneno, la naturaleza dice, por fin, voy a sacarlo fuera. ¿Qué pasa? Solo tiene un sitio para sacarlo. Porque es un veneno que se han pinchado o que se han metido vía oral y tienen que salir por los riñones. Los riñones no están diseñados para ese trabajo. El primer día es un alivio porque dejas de meter el veneno. Pero enseguida la naturaleza dice, uy, esto hay que sacarlo fuera porque si no me va a matar. Es un veneno. Lo mete a los riñones y como se lo den una dosis fuerte, ¿qué hace el riñón? Peta y te lo carga. Así mueren muchísimos drogadictos del mono. Los médicos ahí tuvieron una genial idea, que es lo que yo llamo el efecto metadona, que es que consiguieron con una droga más suave hacer esa eliminación de la vieja droga mucho más suave, con lo cual los riñones pudieron sobrellevarla mejor. Fijaos que si me hicieran un poco caso, los médicos tendríamos un éxito en desenganche de drogadictos prácticamente del 100%, porque yo lo he hecho ya con mucha gente. Y es tan sencillo como aprender a dosificar, a utilizar venenos más suaves para que la eliminación de los venenos más fuertes sea muy gradual. Los riñones llevan un trabajo más equilibrado y más despacio y pueden sobrecargar con él. Pero si se lo damos de golpe, revienta. Ahí está la clave del fracaso de todas las dietas que tratan de acercarse a la alimentación natural. No tienen en cuenta el pasado, la cantidad de suciedad que llevamos, la capacidad de eliminación de carga que tienen los órganos, la capacidad de carga que tienen los órganos de eliminación del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Cuando tú sobrecargas tus riñones, lo primero que aparece es ansiedad. El drogadicto cuando va con el mono tiene una ansiedad que se sube por las paredes. Una persona que está intentando deshacerse de unos hábitos dietéticos que producen enfermedad
y tratar de viajar hacia unos que producen salud, si va demasiado rápido también genera ansiedad y le da por comer cualquier guarrería porque sus riñones no dan abasto con el trabajo de limpieza y lo que quiere el instinto de supervivencia es parar ese trabajo porque los riñones van a petar. Yo he tenido que presenciar en estos 27 años como muchos fanáticos de la alimentación natural se destrozaban los riñones y morían. Yo he tenido gente muy cercana a mí que por no hacerme caso en ese punto, que es lo más importante del paradigma de la dietética a nivel mundial, reventaban sus órganos de eliminación y se morían. De hecho, yo he pronosticado algunas muertes que han sucedido como tal. Lo mismo que he pronosticado muchos fracasos de propagandistas de dietas muy radicales. El tema de la nutrición es el tema más tabú que hay en el mundo. Cualquiera va a su padre y dice, papá, me he hecho drogadicto. Y hoy en día el padre no se pone nervioso. Papá, soy homosexual. Y el padre se queda tan tranquilo. Papá, soy vegetariano. Salta la alarma. Salta la alarma. Hay un pánico generalizado a dejar. Hay un pánico generalizado a dejar de comer lo que todo el mundo come. De hecho, cuando abordamos el caso de los anoréxicos, si hablas con los padres, la única intención verdadera que tienen no es que sus hijos sean felices. Ellos no pueden aceptar que sus hijos hayan rechazado lo que todo el mundo come. Ellos lo único que quieren es que sus hijos vuelvan a comer de todo. Ya está. Con eso se conforman. Pero no ven que ahí pasa algo y hay una razón para ello. La dietética es el tabú de los tabúes, porque la dietética lo comporta todo. Nosotros vivimos de forma civilizada por culpa de la dietética. Fijaos que nosotros como especie, hasta que por la razón que fuera dejamos de alimentarnos de los alimentos que nos daba de gratis la naturaleza, vivíamos súper felices y no nos quejábamos de nada. Nosotros vivimos 4,5 millones de años o más sin hacer guerra, sin policía, sin sistemas de leyes, sin sistemas sanitarios, y no nos moríamos con 15 años. Es una película que nos cuentan ahora para justificar la civilización. Y si hubiéramos muerto con 15 años sería lo ideal, y hubiéramos sido más felices muriendo con 15 años. Pero no nos moríamos con 15 años. De hecho, en los libros sagrados, y no irnos muy lejos, como puede ser la Biblia, se habla de que los patriarcas bíblicos vivían más centenares de años. Y échale delante a Matusalén. ¿Qué pasa? Nosotros hemos degenerado mucho con el hombre original. Estamos muy envenenados. Y ahora mismo afrontar una vuelta a la salud no es fácil. Nosotros normalmente cuando enfermamos lo que queremos rápidamente es quitarnos el síntoma. Los síntomas que nos da nuestra enfermedad. Pero no nos damos cuenta de que el síntoma está siendo solamente el reflejo del verdadero problema que hay dentro. Lo inteligente es buscar la causa. Y la causa de todas las enfermedades es siempre la misma. Es la misma naturaleza la que nos hace enfermar, tratando de que reaccionemos y dejemos de intoxicarnos y saquemos toda la toxemia que llevamos dentro. Eso lo veis con un simple resfriado. Si mañana cogéis la primera orina de la mañana y la ponéis en un bote y lo dejáis posar 2 días que se enfríe y después observáis la orina, veréis que está cargada de mucosidad. Esa es la mucosidad de la que yo hablo. Cuando os levantáis por la mañana tenéis cera en los oídos, eso es mucosidad. Tenéis lagaña en los ojos, eso es mucosidad. Y si observarais habitualmente vuestros excrementos, veríais que de vez en cuando la naturaleza también saca mucosidad por ellos, porque le está saturando y quiere librarse de esa defensa que en condiciones ideales no le hacía falta. ¿Qué pasa? Todo lo que nos rodea actualmente está montado en torno al juego de la comida. Nosotros mismos hemos desarrollado una vida que no tiene nada que ver con lo de nuestros antepasados de hace 3 generaciones. Nuestros antepasados de hace 3 generaciones se podían relacionar entre ellos de muy diversas formas. Nosotros solo nos podemos relacionar entre nosotros en base a tomar algo. Bien sea una bebida, sea una comida, etcétera, etcétera. Incluso los que van de radicales, de soy vegano, de soy alternativo, de soy vegetariano, han montado la misma película, pero sustituyendo unas cosas por otras. Eso no soluciona nada, eso no lleva a ningún sitio. Lo racional es cambiar de hábitos de vida. Cambiar de hábitos de vida en una sociedad donde todo el mundo va en la dirección contraria es muy difícil. Es meritorio, pero muy difícil. Pero, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Cuánta gente conocéis con 30 años que ya tiene cáncer? ¿Cuánta gente conocéis con 30 años que ya tiene enfermedades degenerativas? Un premio de eso, hay una casilla para cada uno, con un premio de eso.
porque están forzando una máquina que está sucia. Los bebés nacen ya con tosemia. Bueno, ahora mismo, yo ahora estoy a punto de publicar un libro que se llama ¿Por qué tus hijos nacen mal? Porque es absolutamente escandaloso. Nosotros estamos trayendo al mundo unos seres que están condenados ya a depender del artificio a la bestia, porque un tío que nace con los riñones mal o que nace con una cara ya depende del resto de la sociedad para sobrevivir. Eso en la naturaleza es una inmoralidad. La naturaleza no quiere mantener con vida a vidas que no tienen las condiciones necesarias para llegar al ideal. En la naturaleza todo es perfección. Claro, nosotros hemos sido educados para ver la muerte como algo dañino, algo de lo que tenemos que luchar, y sin embargo todos vamos caminando hacia ella. Pero nos vemos incapaces por culpa de la civilización de aceptar que ciertas muertes serían necesarias, como ocurre en la naturaleza, para mantener la salud, lo cual equivale a mantener la perfección. Y que la que quita la vida es la misma que la da, y tiene todos los derechos para ello. La búsqueda de la salud es complicada, pero ahora tiene una connotación que no ha tenido nunca, que es que se juntan dos cosas. Y las dos cosas son muy jodidas las dos, son muy complicadas. Una es que la forma de vida que hemos llevado hasta hoy en día se ha cargado al medio. Y se lo ha cargado completamente. Aquí, yo cuando hace 25 años hablaba de cambio climático, la gente se reía de mí. Yo era uno de los líderes del movimiento ecologista a nivel nacional y la gente se reía de mí. Ellos son tonterías de los ecologistas. Hoy en día todo el mundo es consciente de que no hemos cargado el clima. Hoy estamos en pleno invierno, en febrero, hemos salido a las 9 de la mañana con 23 grados de Cartagena. Eso, para mí, hace 10 años hubiera sido un sueño. Y ha pasado en muy poquito tiempo. Ahora mismo todas las cosas se están precipitando. Antes había un terremoto cada 6 años, ahora hay un terremoto cada 2 semanas. Y le echamos la culpa a la naturaleza. Pero la culpa no es de la naturaleza, es de los que vivimos en ella. Ese es el primer hándicap que tenemos. Si seguimos viviendo como estamos viviendo, nos vamos a precipitar hacia eso a una velocidad bestial y el ostión va a ser de campeonato. Pero es que además falta otro factor. El autor del vídeo que se ha hecho muy popular y que os aconsejo a todos que veáis, que se titula 10.000 millones, Michael Emo, el Emo, él se da cuenta del problema, se da cuenta que nuestra forma de vida y especialmente nuestra forma de alimentarnos nos está conduciendo a un cambio climático y un destrozo del ecosistema que va a acabar con nosotros en muy poco tiempo. Fijaos que él está hablando de 15 20 años para que el planeta se haga invivible. Eso está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Porque yo llevo 27 años de vegetariano y me parece que empecé ayer, cuando miro para atrás. 15 20 años no son nada. Pero ¿qué pasa? Hay otra parte que él no ha visto, que es la parte de la salud. Nosotros nos estamos precipitando a un abismo de insalubridad bestial. ¿Por qué? Porque ya hay cosas que se nos escapa todo. Ahora mismo hay un virus a nivel mundial. Ahora mismo, a día de hoy, estamos en una alerta mundial por un virus que transmite un mosquito. ¿Y dónde estaba ese virus hace 200 años? ¿Dónde estaba hace 20 años? Porque ahora es una alarma y antes no estaba. ¿Por qué? Porque todos los que vemos ahora somos susceptibles. No tenemos suficiente salud para resistir nada. Los mismos virus que había en la naturaleza hace 2000 años y hace 10.000 años y hace 4,5 millones de años son los mismos que hay ahora. No hay ninguno nuevo. El problema es que nosotros lo hemos desmadrado todo, nos hemos cargado el ecosistema y sobre todo que somos mucho más débiles. ¿Por qué? Porque tenemos un terreno abonado dentro de nuestros propios cuerpos para que los virus nos invadan, se acomoden dentro de nosotros y nos hagan daño. En realidad, ellos no están haciendo nada malo, ellos están tratando de acabar con un organismo que no tiene condiciones para la vida. ¿Cómo se vuelve a la salud? Poniendo a tu cuerpo otra vez en condiciones para la vida. Con la alimentación procesada de hoy en día, vamos totalmente en el camino equivocado. A nosotros nos lo dan todo hecho. Fijaos que cuando tú coges un paquete de cereales de un supermercado, puede fácilmente llevar 4 o 5 años recolectar. Ha pasado muchísimo tiempo, toca en un almacén, se ha transportado en un barco durante 3 meses para llegar desde Argentina a no sé dónde, etcétera, etcétera. Y todo es una locura. La naturaleza no hace eso, la naturaleza lo da todo fresco.
y cuando no está en condiciones para que te lo comas, se pudre y ya no lo toca a nadie. Nosotros no, nosotros a base de químicos para conservarlo, etcétera, etcétera. Hay que cambiar el paradigma, hay que volver a la salud. No tenemos otra opción, aquí ya no hay un, bueno, yo voy a seguir así, puedes seguir así, pero dentro de una base de un enfermo. Y cuando te enfermas, los médicos no te van a curar, los médicos te van a parchear. Los médicos tienen una serie de productos químicos que han demostrado ciertos resultados, y digo los ciertos con muchas comillas, porque nadie ha ido a analizar cómo vive la rata 3 años después de haberse sometido a sus tratamientos, o ese mono narigudo que no tiene absolutamente nada que ver, como le pasa a la rata, con el primate que somos nosotros, 3 años después de haberle metido el químico, o 3 meses. Los resultados siempre han sido a la corta y muy relativos y muy relacionados con fuertes subvenciones económicas que falsean todavía más. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos más sanos que nuestros antepasados, ni tenemos más longevidad que nuestros antepasados, y sobre todo no tenemos menos problemas mentales que nuestros antepasados. La tecnología ha demostrado ser inútil para producirnos felicidad. Nos ha dado las comodidades que antes nos daba la naturaleza de gratis, pero las cobra bien caras. Nosotros para calentarnos, para enfriarnos, tenemos que tener dinero, y para tener dinero tenemos que haber trabajado. Nosotros para comer y tener disponible a lo largo de todo el año cualquier cosa que nos dé la gana de comer, tenemos que haber puesto parte de esfuerzo por nuestra parte. ¿Qué pasa? Todo eso va en contra nuestra. Estamos peor de salud física, pero también estamos peor de salud mental, porque tenemos que hacer un montón de cosas para mantener una vida que cada vez más artificial. ¿Quién de vosotros es más feliz gracias al teléfono móvil? Antes del teléfono móvil, yo el que quería encontrarnos no encontraba. A lo mejor tardaba más, pero era mejor, porque iba menos estresado. Y cuando había un problema, cuando te encontraban ya se le había pasado el calentón al tío y lo veía de forma más relajada. Ahora no, ahora te localizan al instante y tú te pones histérico. ¡Ay, fíjate lo que ha pasado! No hemos conseguido ser más felices gracias a la tecnología. No. Lo que estamos más pillados. Porque ahora tienes que estar todo el día preocupado que me falta batería en el móvil, que a ver si me va a llamar no sé quién, y a este no le voy a coger el teléfono porque no sé cuánto. Así que somos más felices por poder movernos en vehículos. Antiguamente, fijaos que toda la vida de vuestros antepasados se tenía aquí al pueblo, que además entonces era mucho más pequeño y tenía muchas menos cosas. Y sin embargo aquella gente tenía menos problemas mentales que nosotros. Y yo apuesto a que eran más felices y tenían muchísimas menos cosas. Porque no se calentaban la cabeza, porque tenían que salir a buscarse la vida. Ahora no, ahora dices, oh, este año me lo voy a tomar sabático, voy a pedir una excedencia en el trabajo y me voy a dedicar a conocerme a mí mismo. Y lo único que hace es ponerte peor. Porque como gastas menos energía en trabajar, la naturaleza la interioriza y dice a sacar suciedad y te pones peor. Eso nos pasa los domingos. Los domingos es el día de relax, te levantas más tarde y te da igual. Y el peor día de la semana. Las pasas putas, estás deseando enganchar a trabajar el día siguiente para ver si te espabilas. Así de triste. Pero el problema es que recuperar la salud requiere de mucha técnica, porque nos hemos alejado mucho de la naturaleza. Y cuanto más te alejas, más difícil es volver. El drogadicto, cuanto más se engancha a la droga, más le cuesta el proceso de desenganche, porque es una desintoxicación. A nosotros nos pasa exactamente igual. Cuanto peor nos hemos alimentado, cuantas más generaciones llevamos detrás, más difícil es recuperar la salud. Y es un trabajo, y es un trabajo que tiene que estar basado en una técnica. Y ahí es donde nosotros, con el sistema curativo Porqueta Mucosa, hemos desarrollado una técnica para hacer ese trabajo suave y efectivo. Suave para que no reviente los órganos de eliminación, efectivo para que saque las toxinas de la manera adecuada y libre al cuerpo de ellas, y eso nos vaya produciendo una vuelta a la salud gradual de la cual te tienes que enamorar. ¿Cómo te enamoras de la vuelta de la salud? Pues para empezar tienes que saber lo que es tener salud. ¿Y qué es tener salud? He dicho varias veces a lo largo de la charla que hoy en día somos débiles comparados con aquel hombre. Yo alucino porque, tú fíjate, Alejandro Magno, subido a un caballo, conquistó, entre otros muchos países, la India. La India es bestial. A mí me dejan ahora mismo mi Mercedaco y no conquisto la India. Y yo soy un tío muy echado para adelante y no conquisto la India. Y puedo ir a donde me dé la gana.
¿Qué vitalidad tenía ese hombre para mover a la gente de esa forma? ¿Qué vitalidad tenía Moisés para movilizar a un pueblo entero? Nosotros no podemos compararnos con esa gente. Esa gente no tenía los problemas mentales que tenemos nosotros. Esa gente no tenía los miedos que tenemos nosotros. Si lo hubiera tenido, nunca hubieran hecho las hazañas que hicieron. Esa gente no... Vosotros pensáis que los romanos se metían en una barcaza de madera y cruzaban el Mediterráneo. Y Colón se fue a América en un barco, que yo me subí en una réplica, y yo digo, madre mía, si a mí me dicen día América en esto, vamos a llegar todo de whisky. Y lo hicieron, porque tenían vitalidad. Vuestros abuelos aguantaban muchísimo más horas sin comer que las que podéis vosotros aguantar ahora mismo. ¿Y eso por qué era? Porque estaban drogados con alimentos más sencillos. Y estaban acostumbrados a dosis más bajas. Y eso hacía que tuvieran menos tosemia dentro y que pudieran tener menos problemas, menos cacaos mentales, menos historias. Ahora tenemos muchas cosas para divertirnos. Porque tenemos mucha necesidad de evadirnos, de divertirnos. Antes no era así. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a caminar de vuelta en el camino de la salud? Porque empiezas a disfrutar de esas cosas que tenían tus antepasados. Mucha más fortaleza para afrontar los problemas de la vida, menos miedo, o incluso ninguno, cuando llegas a tener una salud verdadera. Más energía, mucha más capacidad de trabajo. Te prepara para la vida que puede... La vida nunca va a depender de las circunstancias externas. Porque si nuestra felicidad dependiera de las circunstancias externas, estaríamos perdidos. No podríamos luchar nunca por nuestra felicidad, porque siempre podría pasarnos algo malo. Pero cuando tú te vuelves fuerte, las cosas malas que te pasan pueden dejar incluso de ser malas. Porque si no te afectan, dejan de ser malas. Tú puedes querer mucho a tu padre, y se te puede morir y hundirte porque lo has perdido. O se te puede morir y aceptarlo, porque estás fuerte, porque tienes salud. Y como decían los griegos, para tener salud aquí, hay que tenerla aquí. Mens sana, in corpore sano. Hoy en día estamos asistiendo a lo contrario. Los jóvenes tienen miedo, tienen complejos, tienen un montón de paranoia en la cabeza. Eso antes no ocurría. ¿Por qué? Porque la gente estaba sana y porque la gente estaba ocupada. Y estaba ocupada en algo apasionante, como era buscarse la vida, buscarse el alimento en la naturaleza. Ahora todo es artificial, ahora solo tienes que ganar dinero. Y ganar dinero y competir por tu imagen para triunfar en la sociedad. ¿Y eso qué hace? Pues crearte un montón de problemas que minan tu felicidad. Y como además no tienes salud, eres débil y todo te afecta. Eso es lo que vamos a conseguir con la salud. Soportar situaciones que otros no soportan. Sentirnos bien en situaciones donde otros no se sienten bien. Sentirnos felices con pocas cosas. Disfrutar de las que tenemos. No estar deseando ir a por la siguiente. Hasta nuestra relación con la materia está muy condicionada por la salud. Porque tú para sentirte bien con las cosas que tienes y sacarle provecho, tienes que estar sano. Y entonces le ves la parte de la practicidad. Y si no, yo recuerdo que cuando el boom inmobiliario que hubo aquí en el 2005, 2006, veías chavales con 17 años que se acababan de comprar un coche y le quedaban muchas letras por pagarlo y ya te estaba hablando, te lo estaba enseñando y te estaba hablando del siguiente que se iba a comprar. Y yo decía, macho, estás enfermo, tío. ¿Por qué no quieres comprar este? Y sacarle todo el pringue que puedas. La intoxicación que llevamos encima nos hace perder la practicidad de la vida. Y a la larga, las cosas más bonitas, las más románticas, las que le dan más color a nuestra vida, son las que están basadas en la practicidad. Por eso eres mucho más feliz cuando estás adaptado a tus alimentos ideales y los disfrutas con más placer. Una cosa que es muy importante de nuestro sistema y que lo hace muy exitoso, y que yo observo en la gente, en los muchos seguidores que tenemos, es que nadie se queja de que no disfrute con la comida. Muchos incluso disfrutan mucho más que antes, porque han descubierto sabores que hasta entonces tenían
desconocidos porque el paladar lo tenían tan sucio que no era capaz de descubrir esos sabores, y porque incluso comiendo poco disfrutan más. Y eso es algo que es muy difícil de instalar en un cerebro humano normal que está acostumbrado a comer mal. Y es que los alimentos ideales, cuando te satisfacen, vosotros no tenéis ganas de cagar todo el día, ¿verdad? Y a que cuando caga disfruta. Y tenemos ganas de orinar todo el día, y a que cuando orina disfruta. Pues la comida pasa exactamente igual. Cuando juegas con la comida equivocada te da hambre un montón de veces al día y te piensas, cuando yo le digo a la gente, pues yo muchas veces, yo me he pasado 5 meses y medio comiendo una vez al día, trabajando 14 horas y compitiendo en carreras de atletismo, y no pasaba hambre. ¿Por qué? Porque mi organismo conseguía todo lo que necesitaba y no me pedía más comida. Con nuestro sistema dietético se come muy poco, y sin embargo estás más satisfecho que la gente que come todo. Yo salgo por la mañana a trabajar y a veces dan las 3 de la tarde y no me he acordado de la comida y digo, joder, que tengo que... Eso se llama libertad. Eso se llama libertad. Y la libertad es el primer paso para la felicidad. Pues la dieta de hoy en día es totalmente dependiente. Y cuanto más harinas blancas comes, más mono tienes. Y más veces tienes que comer al día. Y te quedas completamente enganchado a la comida. Y ella manda en ti. Y encima te dan procesos de ansiedad. Y te da más mono. Y cuando empiezas a investigar en esa línea te das cuenta de que todo el mundo está drogado por lo mismo. Especialmente con cereales, pero en general con toda la comida artificial que no procede de la naturaleza, de lo que ella quiso para nosotros. Cuando entras en esto, tu cuerpo empieza a verlo diferente y tú te ves y dices, madre mía, he tenido energía todo el día, he comido 2 veces y encima me siento bien. ¿Qué más quieres? ¿Por qué? Porque la naturaleza recibe lo que necesita y además hemos controlado el proceso de limpieza de una forma racional para hacerlo llevadero. Yo no predico una dieta natural, yo persigo conseguir una dieta ideal natural, pero por el medio tengo lo que nosotros llamamos las dietas de transición, que son dietas que nos van a conducir gradualmente de lo mal que se come hoy en día a lo que se debía comer cuando vivíamos de forma paradisíaca. En esos 4,5 millones de años o más en que vivimos sin fabricar nada artificial y en que comíamos lo que la naturaleza nos daba y nos resultaba apetitoso, que eran las frutas. ¿Qué pasa? Para pasar de ahí a ahí, eso no se puede hacer de un día para otro como han pretendido muchos y todos van a acabar en fracaso, sino que hay que hacerlo de una forma gradual, para que nos sea llevadero, para que disfrutemos por el camino y para que la eliminación de los residuos del pasado y de todas las drogas que nos hemos metido y los medicamentos que nos han dado y todos los hábitos insanos que hemos tenido sea muy gradual y conduzca al éxito. No se llega a ningún sitio con las prisas. La humanidad está en una situación ahora mismo muy compleja y muy complicada. Nosotros, ninguno de los que habemos en esta sala tenemos una esperanza, una expectativa de futuro clara. Ninguno. Porque tenemos ahí un hándicap que se llama climatología y que hace la vida desagradable. ¿A alguien le gusta el viento que hace ahora mismo hoy? ¿A qué es desagradable? A que le quita gracia a la vida. ¿Por qué hay viento hoy? Porque resulta que aquí, antes de que viniéramos nosotros con la agricultura, había un montón de bosques por todos sitios. Y esos bosques controlaban el viento. Y no solo controlaban el viento, sino que producían comida. Y no solo para nosotros, producían comida para toda una serie de animales a los que nosotros hemos sometido al desastre que nosotros hemos hecho. La naturaleza es más productiva que nadie. Yo siempre digo que en el planeta Tierra el único agricultor legal es Dios. Es el único que tiene permiso y el que le da de comer a todo el mundo menos a nosotros. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos los reyes de la creación y resulta que es al revés. Que nos tenía que dar vergüenza compararnos con una cucaracha. Porque nosotros tenemos la putada de tener que trabajar para buscarnos la vida. O trabajar, o tener mucha chorra, o ser unos sinvergüenzas para buscarnos la vida. ¿Y eso qué hace? Eso nos hace que no vayamos bien del coco. Antes nos lo daban gratis y nosotros, por listos, tuvimos que hacer lo que le dijo Jehová a Adán cuando lo expulsó del paraíso. ¿Qué le dijo? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya hablo del pan. Esa frase mitológica encierra gran parte de la verdad, porque la agricultura nace totalmente asistida por el dominio de los cereales. Y si nosotros no hubiéramos
hubiéramos comido los alimentos ideales, hubiéramos seguido viviendo a la sopa boba, comiendo y cagando en la naturaleza, que era nuestra única función importante, y siendo feliz. Ahora no podemos hacer eso, ahora nos hemos obligado a ganarnos la vida, y tenemos que complicárnosla, y esto y lo otro, y las relaciones sociales hacen que necesitemos un coche y un teléfono, y factura, y pago, y pito y flauta, y estamos ahorcados por todos sitios. Y lo peor que tiene todo eso, que si fuera sostenible, pues bueno, pues sería medio llevadero. Pero es que tiene los dos hándicaps, que se carga nuestra salud y la del planeta. Y no que se lo carga, sino que se lo ha cargado. Porque todos los que se alimentan mal están incubando el problema. Y llega un momento que el problema revienta. Y entonces, ¿qué hace el médico? Te mete quimioterapia, te hace radioterapia y te parchea para que aguante otros 5 o 10 años más. Y después ya revienta y te entierra. Y no pasa nada porque la naturaleza a los desamparados recibe. Pero si queremos buscar la felicidad, la tenemos que encontrar primero en nosotros mismos y luego en nuestra relación con el entorno. Conforme vamos alimentándonos mejor, empezamos a descubrir felicidad, alegría y diversión en sitios donde antes no lo habíamos descubierto, como el contacto con la naturaleza, el disfrutar de los hábitats que ahora nos parecen tan lejanos porque vivimos en hábitats totalmente artificiales. Y es comprensible porque yo salgo a pasearme aquí por los montes de Yecla y no veo nada más que desierto. Desierto hechos por el ser humano en su afán de cultivar y de talar árboles para calentarse y de talar árboles para fabricar los barcos para pelearse y toda esa historia. Y la culpa de eso la tenemos nosotros. El paraíso era bonito, era saciante, tenía suficiente alimento para todos los que éramos, era divertido, era absolutamente cambiante, no existía la monotonía de nada. Nosotros nos cargamos todo eso. Y lo único que podemos hacer volver la felicidad y la idealidad a la tierra somos nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar de forma de vida. Podemos inventar coches mejores, mejores hospitales, más pitos y más flautas. No vamos a salir de lo mismo, vamos a ir cada vez a peor. Nunca ha habido tantos problemas mentales en la historia de la humanidad como ahora. Hace 3 generaciones no existían los psicólogos, pero es que tampoco hacían falta, porque la gente no tenía paranoia, porque la gente no tenía enganche, porque la gente no tenía obsesiones. Ahora hacen falta, porque estamos mal. Y con esto vamos a concluir, vamos a empezar a hacer alguna preguntita que os apetezca hacer.